a mí ese destapador no me hace corcholata. Es mi partido y la Alianza Va por México la que en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido. Bueno, primero agradecerle al presidente de nuestro partido, a la secretaria general, Caro, al Comité Ejecutivo Nacional que se abocó a trabajar en este gran proyecto, Diálogos por México. Pero además me toca hacer una aclaración muy sencilla. Resulta que por ahí en las redes algunos malintencionados dicen, ay, qué casualidad, Andrés Manuel sacó una lista de 40 y tantos y el PRI hace su pasarela. Nada más falso que eso. Este tema lo estuve yo platicando con el presidente desde hace meses, que era necesario que el PRI expusiera a sus mejores hombres y mujeres que tienen la intención de poder representar este partido dentro del próximo proceso. Pero aquí no estamos invitados como precandidatos, estamos invitados claramente para compartir con ustedes nuestras ideas. Pero luego me habló un comunicador muy importante y me dijo, me iba a entrevistar sobre los cambios en la Secretaría de Economía y me dice, oye, que ya te destapó el presidente. Le digo, a mí ese destapador no me hace corcholata. Es mi partido y la Alianza Va por México la que en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido. Así es que aquí estamos para compartir con ustedes una visión y para compartir con ustedes también una experiencia en el servicio público y en las oportunidades que este partido nos ha encomendado y nos ha ofrecido. Déjenme empezar por decirles, porque a pesar de que tengo mi primera credencial de este partido en 1972, fue una campaña en Nuevo León. Probablemente no tenía yo ni la mayoría de edad. Pero muy seguido, cuando mi partido me ha dado oportunidades y me ha mandado a competir en las seccionales, con los liderazgos, la pregunta más importante es, ¿por qué somos priistas? Cada quien tiene una experiencia de vida que compartir. Cada quien es resultado de una experiencia de vida. Y les cuento la mía. Una familia que nació en el medio rural en el norte de Nuevo León, emigra en el 47 a la ciudad de Monterrey para darle mejores oportunidades a sus hijos. Se instalan con un pequeño negocio de abarrotes. El primer empleo de mi padre en su pueblo fue ser cartero. Y al instalarse en Monterrey, adquirieron un pequeño negocio de abarrotes muy pequeñito en el centro de Monterrey. De ahí, de ese pequeño esfuerzo, lograron educar a 6 hijos. ¿En dónde? En el sector de educación pública de México. Cada uno tuvo la oportunidad de ir a una escuela de calidad, una escuela pública de calidad. Y después aspirar a ser profesionistas. No fue fácil. Había escasez, había dificultades. Pero lo más importante es que si mi padre se enfermaba, gracias al empleo de mi hermano tenía el ISSSTE. De que si un hermano se enfermaba, gracias a su trabajo de medio tiempo, tenía el IMSS. Esas eran los valores y las instituciones que nos dieron la confianza de un país donde se crearon instituciones y oportunidades. Y en mi caso muy personal, sí, como lo vieron, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una escuela que fue fundada por una gran economista, Consuelo Meyer, que tuvo la oportunidad de tener fondos de organismos internacionales para tener a los mejores maestros de América Latina. Y me costó 0 pesos. De ahí aspiramos a estudiar más. Y fueron gracias a las becas de CONACYT que pudimos salir al extranjero. Esas becas que hoy no existen, no hay oportunidad y no tienes derecho a pensar que puedes profundizar tu preparación. Sin duda, esa es la historia de vida de cada uno de los mexicanos más cercanos a mi generación, que gracias a la educación
tuvimos movilidad social. Gracias a las instituciones creadas por gobiernos responsables, tuvimos la seguridad pública y el acceso a las medicinas y a los servicios de salud. Pero lamentablemente, hoy, las nuevas generaciones no tienen las mismas oportunidades. Y lo más importante que yo he aprendido en las campañas en donde mi partido me ha dado la oportunidad, cada una deja una huella. Y uno de los elementos más importantes que me gustaría en esta primera discusión o presentación es compartir con ustedes que uno de los elementos fundamentales cuando uno tiene la oportunidad de pasar de servidor público a ir a tocar puertas es sensibilizarse en la política pública. Todavía recuerdo mi primer campaña a diputado local en uno de los distritos más pobres de Monterrey. Una señora se acerca y me dice: ayúdeme, soy madre soltera, tengo 4 hijos y el mayor de ellos, cuando nos dejó su papá, tuvo que entrar a la obra como albañil a los 17 años. Una realidad dura, pero más dura cuando la señora me decía, le tocó la responsabilidad antes de su tiempo. Y cuando regresa de la obra para evadirse, se cruza a esa casa donde venden pegamento y drogas y se la pasa toda la tarde hasta que se queda dormido y al día siguiente se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Esas son las historias que lo sensibilizan a uno en la política, al diseño de la política pública. Uno entiende que claro que necesitamos los apoyos al adulto mayor, claro que necesitamos apoyar a los que se esforzaron por esta patria, pero sin un programa consciente de apoyo a las mujeres, jefas de familia, que no encuentran la puerta para salir adelante, donde no estamos invirtiendo en las nuevas generaciones, estamos totalmente imposibilitados. Hoy, de los programas dirigidos de este gobierno, por cada 26 pesos que se dedican a la generación mayor, que se lo merece sin duda, pero solo se dedica 1 peso a la infancia. Esa desigualdad de proporción es no invertir en el futuro, en las futuras generaciones. Escuchando la intervención de Beatriz, sin duda, creo que a la hora de las preguntas fueron muy estratégicos. Y lo más importante en el diseño es preguntarle a cada candidato o precandidato o aspirante su visión de los temas en los cuales no necesariamente es experto o líder. Y a Beatriz le tocaron todas las del TLC, las del crecimiento, las del comercio, y las contestó bastante bien. Pero déjenme decirles que en materia económica, sin duda, este país se transformó gracias a la contribución de gobiernos priistas. En 1985, un presidente, Miguel de la Madrid, diseñó una estrategia para consultar a su gabinete si era tiempo para incorporar a México a la economía global. La decisión fue afirmativa y ahí inicia la etapa de apertura mexicana a un paso muy lento. El mundo nos alcanzó y en el 94 tuvimos que tomar una decisión trascendente. Estamos en América del Norte, el mercado más grande del mundo. Tenemos que, sin duda, orientar nuestro esfuerzo a aprovechar esa cercanía y esa convivencia. Cuando iniciamos este proceso, era muy claro que para poder tener políticas públicas permanentes, era necesario poder integrar a la sociedad y a los sectores productivos. Era una decisión trascendente y el gobierno creó el cuarto de junto. Esa creación fue fundamental porque la política pública en un entorno democrático solo se puede sostener en el tiempo si somos capaces de poder generar los consensos. Por eso, el día de hoy para mí es un orgullo que me acompañan los líderes de los sectores empresariales que en su momento
tuvieron y fueron parte de mi cuarto de junto para poder rescatar. Mi amigo Juan Pablo Castañón, mi amigo Gutiérrez Candiani, que por ahí está, mi amigo Enrique Guillén de la CONCAMIN y mi amigo Benjamín Grayev del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias, porque sabiendo que no son partidistas, ustedes decidieron acompañarnos en este proceso porque saben de que esto se trata del futuro de México. Refrendo sin duda la convicción de Beatriz como aliancista, pero además le agrego que las políticas públicas que han podido permanecer en el tiempo es gracias a que, independientemente del partido, del partido que corresponde al gobierno en turno, han sabido apoyar esas políticas. En 1991, la independencia del Banco de México, que se respetó en la transición y hoy, afortunadamente todavía hasta hoy, no aseguro mañana, se ha respetado para la conducción de la política monetaria de este país, que al menos da certeza al manejo de la política monetaria. La número 2, el déficit público y la disciplina fiscal. Nos tomó muchos años, pero aprendimos. Aprendimos a que la irresponsabilidad fiscal le pega a los que menos tienen. Y fue así como pudimos transitar con una economía balanceada, con reservas de fondos fundamentales, como el de la estabilización, que fuimos capaces de darle a este gobierno una entrada con colchones y posibilidades que hoy se los ha acabado, se ha reducido el margen de maniobra y claramente no está dando resultados. Y el último elemento que ha logrado transitar como política de Estado es la apertura de México. La apertura de México, que la inicia un gobierno priista en el 94, la continúa un gobierno priista y la expande a Japón, a Europa, a Sudamérica, pero que lamentablemente en la etapa final, a la hora que hicimos la transición, sí se tomó la batuta. Cada mañanera aplauden los resultados de la integración y del tratado, pero lamentablemente están actuando exactamente en sentido contrario. Esos 3 eslabones nos dicen algo y una señal muy clara. El México del futuro no se construye por una facción, no se construye por un partido, se construye por una conjunción de ideales, objetivos, de un conjunto de mexicanos con diferentes filiaciones partidistas que están listos para parar la debacle y la destrucción de instituciones que estamos presenciando el día de hoy. Voy rápidamente primero a reconocer la presencia de nuestros expresidentes, y al reconocer la presencia de nuestros expresidentes, reconozco la presencia de mi coordinador parlamentario, Rubén Moreira, del coordinador parlamentario de los senadores. Qué gusto, Manuel, tenerte aquí. Pero quiero hacer una especial mención, don Sergio García Ramírez. Me tocó ser coordinador de asuntos internacionales cuando don Sergio era secretario general. Juntos viajamos a Sudáfrica y fue la primera vez que, negociando en la mesa con Cuauhtémoc Cárdenas, pudimos quitar las resistencias del PRD para lograr la incorporación de nuestro partido a la Internacional Socialista, a la socialdemocracia. Una socialdemocracia que no se refleja en las políticas públicas de hoy, porque hoy el debate no es ideológico, el debate es por la creación del bien público. Y ahí vamos para poder aprovechar el tiempo que me queda. Primero, el caminar las calles me enseña que el valor más importante para un ser humano es tener opciones, tener posibilidades. Cuando nacemos y esas opciones no existen, estamos condenados. Mi compañera Eufrosina tiene una frase sin desperdicio. Nuestra responsabilidad es garantizar que origen no necesariamente define destino. Y es ahí donde la política pública entra. Es ahí donde la política pública transforma.
En materia educativa, es obvio que la transformación de este país es gracias a la movilidad social que nos regala la educación. Pero es obvio que aunque la educación pública es gratuita, no todo el mundo tiene el privilegio de beneficiarse. Y les doy ejemplos tan sencillos, donde como el que ya comenté, no tienen opción para beneficiarse de la educación porque el ingreso familiar no alcanza. Pero además, caemos en totales contradicciones. En un sistema educativo del siglo XXI, la educación mexicana se ha quedado totalmente anquilosada en sus programas de estudio. Perdemos más tiempo en discutir el contenido ideológico que en beneficiarnos de las nuevas tecnologías. Y la mejor muestra es lo que pasó en la pandemia. El presidente, en medio de la pandemia, observando una deserción escolar, porque los madres y padres de familia, y es un trabajo que hicimos mucho en Nuevo León, conectarnos con esa comunidad vulnerable, nos decían: tengo un teléfono celular para compartir entre 3 hijos. Tengo que comprar tiempo aire de 20 y 50 pesos porque no me da para poder que entreguen las tareas y puedan seguir la educación. ¿Cuál fue la maravillosa respuesta de este gobierno? La telesecundaria. Nos regresaron a los 80s. Pero además, adicionalmente, no solo ellos, sino que le pagamos a los dueños por el servicio proporcionado del Estado. ¿Qué nos hubiera costado con el liderazgo que representa la investidura presidencial en el sector empresarial haber convocado a todas las empresas que ofrecen internet y haber pactado un producto para niños de escasos recursos que le hubiera permitido estar conectado? Escuché el testimonio de madres de familia que tienen ingresos de 10,000 pesos mensuales, diciendo que 500 pesos de esos 10,000 iban para pagar el paquete de internet. Qué desafortunada situación. ¿Qué nos hubiera costado haber rescatado estos 2 años de retraso educativo con sus tremendas consecuencias que aún no pagamos? Parece que en este país no tenemos conciencia de lo que esto significa. Dentro del tema salud, déjenme decirles que tengo otro ejemplo que lamentablemente nos da clara nota de cómo este proceso no necesariamente nos está dando las opciones para la gente que le queremos dar opciones. Un colaborador en una de mis campañas en Nuevo León, sus padres se divorcian, el padre tiene otra familia, se casa, la señora queda sin cobertura médica. Los muchachos, por esfuerzo de los padres, se acaban de graduar. Uno de ellos gana 12,000 pesos mensuales. Su madre es diabética y está sujeta a procesos de dialización. Estos muchachos se gastan el 70% de lo que ganan en su primer trabajo como profesionistas, cargando en los hombros a su mamá. Esos muchachos no tienen opción para ser emprendedores, para tomar riesgos, porque lamentablemente el sistema los dejó solos y lamentablemente las condiciones del sistema de salud no han acompañado el cambio de los tiempos. ¿Dónde estamos en el tema de salud? Y una vez más, al inicio, digamos de los 40s, se funda el IMSS. Lo fundamos como un derecho laboral. Pero más adelante, en los 80s, transformamos la salud en la Constitución en un derecho universal. 20 años después de su definición como derecho universal, creamos el Seguro Popular. Un seguro popular que sobrevivió transiciones entre diferentes partidos políticos. Un seguro popular que hizo crecer el gasto público en salud del 2000 al 2015 prácticamente en un 50%. Pero, oh sorpresa, llega este gobierno revisionista que quiere cambiar cualquier huella
destruir cualquier política pública que funcione, y hoy tenemos los resultados. Niños con cáncer sin atención, un universo de gente no asegurada en la seguridad social que no puede enfrentar enfermedades catastróficas. Eso es fundamental en el diseño de la política pública. Y me gusta mucho el diseño de esta convocatoria, presidente, porque se convocó a los alcaldes, a los diputados locales, a mis compañeros diputados federales que aquí me acompañan este día. Se convocó a nuestros delegados, se convocó a los presidentes de partido de los comités directivos estatales. Y eso nos debe recordar un elemento fundamental. En la democracia participativa indirecta, donde los diputados representan a la gente, se requiere una redefinición del sistema de partidos. El sistema de partidos en el mundo está en crisis, no solo en México. Solo hay que revisar cómo estamos con la elección en Brasil, que es increíble que un tipo como Bolsonaro esté a 5 puntos de ganarle a Lula. ¿Cómo es posible que en Italia ganaron la derecha extrema? ¿Cómo es posible que en Inglaterra, contra la voluntad de los jóvenes, se votó el Brexit? Es muy sencillo explicarlo. Hoy, en el mundo, la sociedad, lamentablemente, no se siente representada por sus sistemas políticos y sus sistemas de partido. Es una reflexión que tenemos que hacer juntos. Y es una reflexión que hoy el mismo partido de Morena está cometiendo incluso peores errores, porque a diferencia de nosotros, que entendimos que la interlocución como funcionarios era fundamental con el legislativo, hoy los secretarios de Morena no reciben ni a sus propios legisladores. ¿Cómo vamos a palpar el sentir de la sociedad si no hay un compromiso y una responsabilidad de informar y de rendir cuentas ante el sistema de representación que tenemos? Por eso, presidente, considero, y fue una experiencia que me dejó participar en el Partido de los Trabajadores en Inglaterra, a los secretarios de Estado hay que traerlos aquí enfrente, que defiendan sus políticas públicas primero y ante todo ante sus propios partidos, para poder salir a dar la cara a la sociedad. ¿Cuál es el sistema de salud que requiere México? Sin duda es el sistema universal. Hoy es increíble que el gasto per cápita en salud de los trabajadores de Pemex sea 29,000 pesos y el gasto del ciudadano no asegurado promedio sea de 3,000 pesos. Los afiliados al IMSS, el promedio en que se gasta en ellos es 5,000 pesos. Necesitamos un sistema único para todos con un financiamiento contundente. Hoy el sector público mexicano gasta el 3% del producto en salud. España gasta el 10,7%. Probablemente por eso en México estamos hechos pedazos en la salud preventiva. Por cada 100,000 habitantes en este país se mueren 220 por diabetes. En España se mueren 17. Y eso mis compañeros diputados no me dejarán mentir. ¿Cuántas casas tocamos y abre la puerta un señor con la pierna amputada que dejó su línea de trabajo a los 50 años? Esa es una irresponsabilidad y ese es un balazo en el corazón al factor humano en este país y a la importancia de poder tener gente productiva hasta sus 80 años. Veamos la esperanza de vida. En España es 83 años, en México es 75 y vamos para abajo. Es uno de los promedios de vida que, comparado con Chile, Brasil y Colombia, estamos por abajo de ese promedio latinoamericano. Entonces, no tiene muchas diferencias lo que se requiere. Como dijo Beatriz, gente muy valiosa en el sector salud está cercana a nosotros. Lo que tenemos que hacer es corregir el rumbo. Déjenme pasar a un tema que no puedo eludir porque ya me di cuenta que el presidente y el Comité Ejecutivo Nacional nos quieren probar en los temas que sabemos. Obviamente yo me hubiera gastado los 45 minutos hablarles de mi tarea como negociador del Tratado de Libre Comercio.
de cómo tuvimos que enfrentar a un presidente como Donald Trump con toda la aversión a México y con toda la voluntad de terminar con el tratado. Cada vez que pienso en mis mañanas cuando Donald Trump era presidente electo y me levantaba, me acuerdo que lo primero que veía era el Twitter. Un Twitter que era contra Toyota por estar en México invertida, contra empresas que pensaban invertir en México o contra los mexicanos. Para poder enfrentar ese reto, y mis amigos aquí invitados lo saben, y mi equipo de colaboradores que me acompañaron en la Secretaría, lo primero que tuvimos que hacer es definir objetivos, no responder a los tweets, poner el ojo en el blanco. Creo que la misma medicina se la tenemos que aplicar a las mañaneras. Reaccionamos demasiado a lo que el presidente dice o no dice todas las mañanas. El gran reto para nosotros no es demostrarle a la población lo mal que están haciendo las cosas. Eso muchos ya lo saben. El gran reto es qué vamos a ofrecer. Nuestra oferta no puede estar basada en un regreso al pasado, porque el pasado fue el que nos trajo a donde hoy estamos, con un gobierno que está destruyendo instituciones, con un gobierno que no está respondiendo a la visión ciudadana. Y en ese sentido, creo que en la oferta que tenemos que hacer hacia adelante, tiene que haber un compromiso de fondo con el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene que ser diseñado para representar el interés de todos, no solo de algunos. Tiene que ser diseñado para que en el Poder Judicial la justicia sea accesible para todos. No tengo que hacer puntualizaciones como el tiempo y la experiencia nos dice que hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo reestructuramos la representatividad de la sociedad civil? ¿Cómo empoderamos a los jóvenes? Hoy, los jóvenes están enojados porque nos acabamos el planeta. Hicimos trizas el mundo que les vamos a heredar. Aún es tiempo de poder dirigir políticas públicas a un rescate fundamental. Los jóvenes están enojados porque les dijimos que la receta de estudia, ve a la universidad y trabaja era la secreta de una vida feliz. Hay miles de jóvenes que completaron esa receta y hoy no encuentran trabajos. Tenemos que alinear el sector educativo, no solo para poder fortalecer la educación básica en capacidades y habilidades. Tenemos que fortalecerlo para también poder incidir en la educación técnica. Aquí hay muchos alcaldes y exgobernadores que saben a lo que me refiero. Les doy un ejemplo. Hoy el gobierno se gasta miles de millones de pesos en el programa de jóvenes para el futuro. Y eliminaron programas tan básicos como el que teníamos en la Secretaría de Economía con CONACYT. Un chico egresado del CONALEP, le dábamos una beca, la mitad pagada por el gobierno, la mitad pagada por la empresa, y lo entrenaban en la línea de producción de esa empresa. Después de entrenarlo, seguramente este chico venía de un ejido en Guanajuato y trabajaba en una empresa como Bosch de autopartes, lo mandaban a Alemania, lo especializaban y en esa especialización regresaba a México con una motivación para trabajar y estudiar. Muchos chicos que empezaron como técnicos del CONALEP terminaron como ingenieros. Y hoy en día el programa del gobierno, los chicos hacen como que trabajan y los empleadores hacen como que los contratan. Nadie sale del pozo donde está y no crean futuro. En ese sentido, tenemos que alinear la educación superior a las nuevas necesidades. México
ha sido líder mundial al final del siglo XX y al inicio del XXI en gran talento en sus trabajadoras y trabajadores. Lamentablemente, la industria insignia de exportación, la automotriz, se está transformando a una velocidad vertiginosa. Y nuestro gobierno nos está jugando en contra. Primero, el factor más escaso va a ser energía limpia. Los grandes corporativos internacionales tienen compromisos para ir a emisiones cero en 5 años. Y México está regresando a las energías fósiles. Segundo, los jóvenes de hoy tienen que estar entrenados en los nuevos vehículos eléctricos que no utilizarán combustibles. Y el diseño ingenieril es totalmente distinto. Solo algunos gobernadores con visión han logrado, como en el caso lo hizo en Coahuila Rubén Moreira, poder conjuntar el diseño de las capacidades técnicas, la educación y las necesidades futuras de la industria. Da mucha tristeza tomar un Uber y que el chofer sea un abogado de la UNAM sin empleo. Da mucha tristeza tomar un Uber y que el chofer sea un ingeniero que su especialidad no le da para buscar un trabajo en la mecatrónica. Estamos responsabilizados de esas generaciones. Finalmente, déjenme hacer un comentario final y lo hago en memoria de una gran amiga, María Elena Chapa. Mi primer diputación en el año 2000 la compartí con ella. Y a sopes, aquí a golpes en la cabeza, me enseñó lo que es mejorar las oportunidades, igualar las oportunidades de género y darle un espacio a la participación de las mujeres. En aquel tiempo discutíamos el 30% de las candidaturas. Y mis compañeros que no tenían tan cerquita a María Elena para estarlos dando, decían, no, es que no hay mujeres capacitadas para esos cargos. Es que mira, no hay. La respuesta clara es no hay porque nunca les hemos dado las oportunidades. Porque nunca nos hemos comprometido con la equidad, con el fortalecimiento de algo fundamental. Y me siento muy orgulloso haber sido parte de una administración que llevó al 50% esa paridad. Y lo que yo y María Elena platicábamos hace muchos años es cierto hoy. Yo aprendí mis temas de salud con Friné al lado donde me siento. Yo aprendí mi conocimiento sobre la realidad de los usos y costumbres con Eufrosina. Y tengo compañeras de un gran valor en esta bancada que demuestran que estábamos en lo correcto. Hay que abrir los espacios para el futuro. Pero nos falta un reto fundamental. Lo que no se refleja en el presupuesto es puro rollo. Y en estos presupuestos que nos ha tocado observar desde el 2019, ha habido una agresión contra la equidad de género. Se han retirado los refugios, se han retirado el apoyo directo a las mujeres con cáncer, se ha realmente fracturado los elementos fundamentales. Déjenme decirles que nos falta una tarea ahí. Y en el sector privado, recuerdo, y aquí va a venir Blanca Treviño, tuvo que cancelar a última hora, la presidenta de Softec. Llegamos en el 2013 a la primera reunión con un organismo que se llamaba Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. En pleno siglo XXI se llamaba de Hombres de Negocios. El presidente les dio un mensaje donde les dice, me siento raro, es el único evento público donde no digo señoras y señores. ¿Entendieron el mensaje? Para la próxima sesión le habían quitado el contexto hombres y habían invitado a una empresaria, Blanca Treviño. Yo le comenté a los empresarios, eso se llama en inglés un token, es como para quitarte así rapidito el estigma. Tienen que invitar más mujeres. Hoy vamos muy lentos, pero son 4 mujeres en el Consejo Mexicano de Negocios de este país. Y lo mismo pasa en mi estado.
y en los consejos del sector privado. Esta tarea la tenemos que hacerla de la mano, porque desperdiciamos un potencial y una riqueza fundamental en este país al no estar conscientes de que la mitad de la economía o más la representan mujeres. Déjenme primero reconocer dos presencias para mí muy valiosas. José Ángel Gurría, que más tarde será nuestro presentador, y Silvia Hernández, que está por allá. Los dos fueron mis jefes. Los dos, Silvia como secretaria de Turismo y José Ángel como canciller de México. Sin duda, gentes que les agradezco infinito por la oportunidad que me dieron y por aprender de ellos. Yo tengo un lema que uso siempre. Que Dios no solo me dé empleo, que Dios no solo me dé dinero para sobrevivir, pero que me ponga para trabajar para gentes con talento y capacidad a los cuales les aprenda. Y gracias a Dios, la vida me ha dado la posibilidad de así hacerlo. Y puedo mencionarlos a todos. José Ángel Gurría, en otro momento Pedro Aspe, Rogelio Montemayor, la misma Silvia Hernández, Beatriz Paredes como compañera en las cámaras. Soy, sin duda, producto de lo que este partido me ha permitido avanzar. Pero también soy consciente que tenemos que trascender la escena partidista para poder lograr en este país una alianza opositora que sea capaz de llevarnos al triunfo, junto con la sociedad, junto con todos los partidos opositores. Gracias a ustedes por su atención. Diputado Ildefonso Guajardo, a ver. Gracias. Diputado Ildefonso Guajardo, pasamos. Falta el micrófono. Bueno. El micrófono. ¿Ya? El micrófono. 3, 2. Diputado Ildefonso Guajardo, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Al igual que ha sucedido con todos los participantes, son 15 minutos de preguntas y respuestas, las que lleguen. La primera es: la violencia en centros escolares es una realidad que con mayor frecuencia se hace presente. ¿Qué haría usted para atenderla y no dejar solos a los maestros en su tratamiento? De nuevo, de los maestros no te escuché perfectamente. ¿Qué haría usted para poder acompañar a los maestros en la manera de educar y en la seguridad de los niños en las escuelas? Sin duda, lo primero es lograr una transformación en el sistema de educación de México de la mano de las maestras y los maestros. Como quedó clarísimo, cuando una política pública no es consensada, por mejor que esté diseñada, tiene el riesgo de que la reversa sea automática. Y aquí Rubén no me dejará mentir, porque además de ser mi coordinador es un maestro y sabe que la reforma educativa tenía muchas cualidades. ¿Qué le faltó? Permearla en la base, conquistar a los padres de familia, conquistar a los maestros de sus bondades. Y claro que tenía bondades. La evaluación, de que en este país no se vuelva a repetir la tragedia de que un niño que nace en Veracruz es educado por alguien a que le vendieron la plaza, independientemente de sus cualidades. O sea, sin duda tenemos que asegurarnos de ese futuro de la educación. Y los maestros tenemos que llevarlos en un programa con los padres de familia y su involucramiento en el sistema educativo. Eso, y como soy seguro que todos están de acuerdo, la descentralización es un elemento fundamental. Hoy, si un niño nace en la Sierra de Chiapas, a diferencia de un niño que nace en la ciudad de Monterrey, corremos el riesgo de que las oportunidades para ambos sean diferentes. Necesitamos una educación de calidad para todos, y esa responsabilidad
no es solo de las maestras y de los maestros, sino del diseño del sistema que permita a ellos actualizarse y demostrar sus capacidades. A ver, la siguiente pregunta. Miles de pequeños y medianos negocios tuvieron muchos problemas y quebraron debido a la pandemia. Hubo poco apoyo de parte del gobierno. ¿Cómo se puede fortalecer el apoyo gubernamental a ese sector? Aquí tengo testigos de honor lo que hicimos en el marco de las pymes. Primero, hicimos una encuesta con todos los pequeños emprendedores y los pequeños negocios en México en el 2012. El principal problema era el marco regulatorio excesivo. Eso es lo que los mata. Las grandes empresas tienen recursos para lidiar con los marcos regulatorios, aun y cuando es ineficiente el sistema. Pero las pequeñas dan la vida en cumplir con las obligaciones reglamentarias. En segundo lugar, el financiamiento. En este gobierno se acabó el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. Aquí con Enrique hicimos muchos programas dirigidos a ese sector. Y tenemos que entender que hay muchos y muy diferentes tipos de negocios. Hay negocios tradicionales que tenemos que ayudarles a sobrevivir. Yo soy producto de una familia con un negocio tradicional, una tienda de abarrotes del vecindario. Hay 500,000 tiendas de abarrotes en este país. Y déjenme decirles que la presencia de los Oxxos y de los Super 7 y de los Círculos K pues es parte de una economía moderna. Pero no por eso vamos a permitir que desaparezca el sector del pequeño proveedor de barrio. Déjenme platicarles cómo le hicimos. Hay que buscar aliados en el sector tradicional. En este caso, vi las empresas distribuidoras de, pues voy a decir nombres que al cabo no cobran, Bimbo, Coca-Cola, Sabritas, Pepsi. Ellos fueron los primeros aliados porque ellos no querían la concentración del mercado en unas cuantas manos de tiendas de conveniencia. Entonces nos asociamos con ellos para desarrollar programas de cómo llevar la conectividad a las pequeñas tiendas tradicionales y que pudieran también atraer hacia ellos ciertos servicios. ¿Cuánto creen que representa para los Oxxos la venta de tiempo aire y de tarjetas electrónicas? El 30%. Al darle conectividad a los pequeños abarrotes, les permitimos lograr acceso a una línea de ventas de servicios que antes no tenían. Es el ejemplo del sector tradicional. Ahora déjenme emigrar al sector no tradicional, al sector de avanzada, al emprendedor de alto riesgo. ¿Cuáles son los problemas que tiene México? Talento hay de sobra. Me tocó conocer en una de las ferias nacionales del emprendedor, la Semana Nacional del Emprendedor, que se acabó, a un chico que vive en Iguala, en un medio no fácil, egresado del Politécnico y emprendiendo en el diseño de prótesis. Sus modelos los presentó y sin duda se le apoyó. Pero así como él, hay otros chicos con talento que no encuentran financiamiento en México, que no encuentran apoyo en México y se tienen que ir al extranjero, a la zona del Silicon Valley, a conseguir financiamiento. Porque en este país les hacemos la vida imposible. La historia de un, por así decirlo, inventor de Mac, de que en su taller de su casa diseñó un negocio que se convirtió en uno de los negocios más valiosos del mundo, en México, es posible, siempre y cuando tengamos el compromiso de regular y de facilitar a los emprendedores de México. Déjenme darles un ejemplo muy sencillo. En materia de capital de riesgo, en Estados Unidos, si usted es alguien que va a financiarlo, puede apoyar a 10 emprendedores. Muchas veces fracasan 8 y triunfan 2. Pero el sistema fiscal estadounidense les permite compensar las pérdidas con las ganancias. El sistema fiscal mexicano no se los permite. Así es que, ¿cómo vamos a obtener capital de riesgo si no hay el apoyo decidido en las políticas públicas para el apoyo del emprendedurismo y de los grandes talentos mexicanos? El sistema público de salud en México presenta deficiencias para atender a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en este país. ¿Cómo mejoraría usted el sistema de salud pública? Gracias.
Mira, yo he hecho comentarios en el transcurso de mi interlocución, pero déjame brevemente compartir con ustedes algunas de las características que yo creo son fundamentales. El sistema debe de ser universal, público, plural y descentralizado. Segundo, debe dar un trato igualitario a todos los mexicanos a los servicios integrales de salud, separando la parte de atención a la salud de la parte de la protección financiera. Tercero, tenemos que resolver la inconsistencia entre el artículo 4 constitucional que reconoce la protección de la salud como un derecho ciudadano y el 123 que lo reconoce como un derecho laboral. Un mismo nivel de salud para todos los mexicanos. Tercero, tenemos que ir al enfoque preventivo, de la mano de las familias, de la mano de las empresas y de la mano de los incentivos. El enfoque preventivo es urgente. Los mexicanos se están muriendo por enfermedades que no deberían morirse. Tenemos la oportunidad hoy, en la Alianza Va por México, de convocar al talento que mayoritariamente han sido secretarios de salud priistas para poder presentar una solución a la nación. El costo en el Producto Interno Bruto sin duda se incrementará, pero también necesitamos incrementar la capacidad del gobierno mexicano para poder enfrentar los retos para tener una sociedad más igualitaria. A ver, la pandemia ha causado el aumento del uso de sustancias adictivas. Hay muchos más jóvenes que están consumiendo drogas. ¿Qué políticas públicas se tienen que implementar para hacer frente a esta problemática en México? A ver, déjame tomar esta pregunta como la última dado los tiempos porque tiene una profundidad muy severa. El país está viviendo una crisis fundamental. Hace muchos años creíamos que el trasiego de enervantes era un problema de los americanos. Y a veces, hay que reconocerlo, las autoridades se hacían de la vista gorda porque no afectaba en el territorio nacional. Esa realidad cambió. Los amos cambiaron. Los amos no eran los directores de seguridad pública después de los 80s. Los amos se convirtieron en los carteles. Y ahí cambió la realidad del país. Y ahí cambió la agresión sobre los niños y las niñas en espacios públicos. Ahí creció la inseguridad de las escuelas públicas en materia de manejo de enervantes. Y ahí creció un problema de fondo. Es un problema que no lo podemos desasociar al problema de seguridad y de combate al crimen organizado. Pero aquí hay dos vertientes fundamentales. En alguna conversación que en la época del compañero Gurría tuvimos con un actor que en aquel tiempo nos caía bien, Giuliani, ahora no nos cae nada bien. Giuliani había tenido muchos éxitos en la ciudad de Nueva York con el combate al crimen. Quienes tienen mi edad recuerdan que transitar por Times Square era imposible. Hostigamiento, graffiti, asaltos. El señor Giuliani hizo un comentario muy sencillo. En la política pública en materia de seguridad, el orden de los factores sí altera el producto, a diferencia de lo que pasa en las matemáticas. ¿Por qué? No me aplauda todavía, compañera, pues todavía no le doy el mero. Gracias de cualquiera por el gesto. El tema es, Giuliani empezó por ganarse la confianza de la comunidad. Hoy, la comunidad desconfía en un alto porcentaje de los policías. ¿Cómo se ganó la confianza? Combatiendo lo que se llama el crimen sencillo o el crimen ligero, el graffiti, el hostigamiento, el solicitarte forzado una limosna. Cuando logró limpiar la ciudad, se ganó la confianza. Después fue a limpiar las fuerzas policíacas ya con confianza de la ciudadanía y la limpió de corrupción. Después se fue al ordenamiento de los establecimientos de los masajes y los giros negros que estaban asentados para empezarle a cortar el flujo económico a las mafias. Y al final enfrentó las mafias. En este país creemos, y lamentablemente hablo por todos los gobiernos, que agarrar capos es la solución.
les tengo una mala noticia. No tenemos ni control de los centros penitenciarios del país. Mandan desde adentro. Empecemos por controlar los centros penitenciarios del país. Segundo, este es un pastel que no lo vamos a comer completo. Lo tenemos que comer por partes. Y la primera parte, que es inaceptable, todo es inaceptable. Pero hay una parte que con tecnología la podemos resolver rápido y quitarle los flujos. El crimen con intención económica. Como secretario de Economía lo expresé varias veces. Primera plana del Reforma, una señora y su hijo con palas llenando costales de polipropileno. Esa señora no come propileno. Alguien fue a contratarla para que pudiera parar el ferrocarril Puebla-Veracruz y saquear al ferrocarril. Esa señora y ese niño son víctimas, no son ampones. El ampón es el que los contrató. Y la siguiente pregunta, ¿cuántas empresas de México utilizan polipropileno para sus actividades? Con los dedos de la mano los cuentas. ¿Qué no podemos con inteligencia y capacidad combatir el mercado negro de lo robado y empezarle a quitar espacios al crimen organizado, desde el huachicoleo de quién lo vende y por qué lo vende? Claro que podemos. Como dijo Beatriz, se necesita honorabilidad y combatir a fondo la corrupción. La permeabilidad del crimen organizado es gracias a que segmentos del país le han dado la posibilidad de acceso. Tenemos que combatirla de fondo y con eficiencia. Pues, déjame, Nos queda presidente. 1 minuto y medio. ¿Otra pregunta? No, en este partido he tenido todas mis oportunidades. En este partido intenté ser candidato por una coalición que no se cristalizó en Nuevo León, lamentablemente. Pero el fuego amigo que en todos los partidos existe, decía que yo fui un gran negociador, que saqué un gran tratado, que enfrenté a Trump y que era un secretario de Economía muy chingón, pero que no tenía carisma ni tenía capacidad y empatía para ganar elecciones.